Bueno, nada más queríamos preguntarle algunas cosas respecto a la lengua náhuatl y su experiencia al aprender otros idiomas. La entrevista va a ser grabada, pero nada más no se va a publicar, nada más se va a usar para eh, tener las respuestas a las preguntas. Y se van a tratar estos temas de lenguas y el náhuatl. Ok. Ok, bueno, podemos empezar primero. ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre es Samantha Lanzalas. Ok. ¿Y usted de qué estado de la República y ciudad es? Soy de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ok. ¿Cuántos años tiene? 31 años. Ok. Em, Podemos empezar con la entrevista. Primera pregunta, ¿usted ha aprendido o tenido interés en aprender una segunda lengua? Y si sí, ¿cuál? Pues no sé si el inglés cuente como una lengua o como un idioma. Sería Ujú. pues, lo único que hasta ahorita he intentado pues aprender. He tomado clases para aprender, pero Ok. pues es el único. Ok, entonces, ¿cómo han sido estas clases que tomó para aprender inglés? He tomado clases desde que estaba en la primaria, pero son clases particulares Ujú. y pues han sido diferentes técnicas. Estaba en varias escuelas. En algunas era como que se llevaba la gramática por una parte, en otros era conforme a escuchar como sonidos para poder como interpretarlos y como poder hablar, soltarse un poquito más para hablar. Han Ajá. sido como que diferentes técnicas, pero pues todos me han ayudado un poco en eso. Ok, ¿y la mayoría ha sido grupal o de que individual? Grupal, todos han Ok. sido grupal. Este, y además de usted, ¿conoce a alguien más que hable o haya querido hablar una segunda lengua? Sí, de hecho en mi familia pues todos hablamos el inglés Ujú. y pues tengo también primos que hablan otros idiomas aparte del inglés, el alemán. Ajá. ¿Usted sabe cómo han aprendido estas lenguas? Según yo, también por medio de clases, así en grupo, Ajá. clases particulares. Ok. ¿Y usted, si fuera a aprender otro idioma, preferiría aprenderlo sola o acompañada? Acompañada se me hace como más fácil porque entre dos personas o más, como que te puedes echar la mano para interactuar, porque pues es finalmente lo que necesitas, interactuar con otras personas. Entonces con eso pues vas ensayando. Ok, entonces preferiría el Grupo, grupo por el ensayo y la retroalimentación. así es. Ok, ¿usted cree que los idiomas que se hablan en una sociedad tengan un impacto en esa sociedad? ¿Y por qué? Sí, porque igual, o sea, pues la sociedad se comunica por medio de un lenguaje, un idioma, entonces es Ujú. importante que haya un lenguaje al menos pues único o al menos que la mayoría lo domine Ajá. para que así se pueda dar una comunicación y así la sociedad pues continúe creciendo. Entonces, ¿cree que impacta por medio de como que la unión que provee un lenguaje? O, Sí, pues es lo que finalmente la comunicación que se va a dar entre las diferentes personas de una sociedad. ok. Muchas personas escogen aprender lenguas extranjeras como segundo idioma, a pesar de que existen varias lenguas aquí en México también habladas. Una de ellas es el náhuatl. ¿Me podría decir qué conoce sobre el náhuatl? Del náhuatl sé pues que es por así decirlo, la lengua madre de aquí de México, Ujú. que en realidad fue pues la primera, o no sé si de las primeras que hubo, sobre todo en la región del centro y sur de México, Ajá. y pues llegó a cambiar cuando llegaron los españoles a conquistar México, que fue cuando se empezó a cambiar la lengua. Ok. Entonces, la razón por la que el náhuatl parece predominar en el país puede haber sido por esta como influencia que dejaron los grupos mesoamericanos en el país. ¿Qué sabe usted respecto a estos grupos o culturas mesoamericanos? Pues según yo, la lengua la que predominaba en náhuatl era sobre el imperio mexica, Ajá. que era el que predominaba ya en el centro y sur pues, del país.
Y pues digo, con la raíz de los conquistadores, pues de los españoles que llegaron fue cuando se cambió. Entonces, es lo que sé de los mexicas. Igual sé que hay muchísimas lenguas allá en el sur, pero es la que predomina. Ok. Em, la razón... ¿qué lugares o destinos como que piensa cuando oye sobre el lenguaje náhuatl o piensa en la palabra náhuatl? Yo pienso que es como por el estado de México, Puebla, sé que una parte de Nayarit, incluso Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, sé que ese más o menos es el centro, más un centro sur de México donde predomina la lengua. ¿Recuerda cómo aprendió o cómo llegó a tener de que esta imagen? Por medio de la escuela, de la primaria. Okay. Es donde me acuerdo que llevábamos clases de ese tipo pues de las sociedades indígenas y eso más o menos donde me acuerdo que estaba ubicado. Ok. ¿Cree usted que la lengua náhuatl hoy en día tenga algún tipo de valor o utilidad? Pues yo creo que sí, dentro de las sociedades indígenas que continúan con ese lenguaje, digo, es la manera de comunicación. Al menos acá pues en el norte no se escucha mucho gente hablando en náhuatl, pero yo supongo que debe haber todavía regiones donde es el idioma predominante. Entonces es importante para que ellos se puedan comunicar. Ok. Si usted tuviera que aprender el lenguaje náhuatl, ¿mediante qué ejercicios o métodos le gustaría aprenderlo? Igual consideraría que fuera como un ejercicio grupal y que fuera como interactivo, porque como no es algo que estamos familiarizados, acostumbrados a estar escuchando, yo creo que sí sería más fácil como que entre varios, como que igual la retroalimentación. Entonces yo sería como interactivo y en grupo. Ok. ¿Qué tan complejo cree usted que sería este proceso de aprender una lengua indígena como el náhuatl? Digo, sí creo que sea complejo porque no es algo con lo que estamos familiarizados. Sin embargo, sé que algunas palabras de las que utilizamos provienen del náhuatl. O sea, algunos modismos que igual hemos adaptado los mexicanos provienen de algunas palabras de raíz del náhuatl. Entonces, pues, igual a lo mejor puede ser complicado, pero como que yo creo que entendiendo la historia de la lengua náhuatl puedes aprender un poquito el por qué está esta pronunciación o las terminaciones de las palabras, yo creo que eso. Ok, entonces habría una dificultad por lo diferente de las lenguas y esa creo que sería la dificultad más como que impactante o creo que habría otra. Pues no, yo creo que eso sería como que la principal. Ok. ¿Usted ha ido a visitar un lugar, tal vez en el extranjero, en donde no sabía hablar la lengua principal que se hablaba ahí? Y si sí, ¿cómo se hizo entender? ¿Cómo navegaba los lugares y así? Sí he estado en lugares donde no hablen el español, al menos, o que no pueda entender el idioma que ellos hablan. Y pues la verdad, con señas, dibujos, como que uno se debe entender. Ok, entonces, más por lo visual. Ajá. Ok. ¿Y usted conoce a alguien que podría estar interesado en aprender una lengua indígena como sería el náhuatl? ¿O puede pensar en alguien? Pues la verdad sinceramente no conozco a alguien que quiera aprenderla, digo, porque yo creo que le dan más como interés a una lengua extranjera que una lengua indígena, pero pues no sé, abriendo la oportunidad yo creo que hay alguien, al menos en la familia, que le interesaría aprenderla. Ok, ¿y por qué cree que no haya personas, bueno, que no conozca personas interesadas en estas lenguas? Pues por lo mismo que casi no lo utilizamos en realidad, o sea, sería prácticamente cultural nada más, no como para estarlo, no sé, pues utilizando mucho, porque pues en realidad no lo utilizarías como quien dice, bueno, menos acá. Ok. Más que nada por eso. ¿Y usted cree que las lenguas indígenas se deben conservar? Por ejemplo, en México. Sí, yo sí creo que sí deberían de continuar preservándose porque, como te digo, es parte de la historia de México
es parte de lo que nos identifica como mexicanos, ese tipo de lenguas. Ok, entonces sería, su importancia sería también histórica, ¿no? Sí, más que nada histórica, yo creo. Ok. Em, ¿Y cómo cree que usted que afectaría a México si uno de estos idiomas indígenas, por ejemplo el náhuatl, fuera a extinguirse? O sea, ¿qué efectos cree que tendría en el país? Pues yo creo, o sea, se perdería parte de la historia de México Uh-huh. y pues no sé, yo creo que lo que más sufrirían pues serían las poblaciones indígenas porque pues se perdería su esencia, Uh-huh. más que nada. Ok, entonces impactaría a estos grupos específicos que aún Uh-huh. la hablan. Em, ¿Y usted cree que las lenguas indígenas, en la actualidad, forman parte de la identidad mexicana? Sí, sí, claro que sí, sí, sí forman parte de ellos. Digo, hay muchísimas poblaciones indígenas donde Uh-huh. cada una cuenta con su tipo de lengua y no, a veces no hablan ni siquiera otra lengua más que esa y algunos que otros que van saliendo de esas sociedades empiezan a hablar el español. Ajá. Pero sí es parte de la comunidad. Ok. ¿Y usted cree o ha oído si acaso el lenguaje, el náhuatl, ha tenido un impacto en el ámbito artístico mexicano? Pues no sé realmente si tiene algún impacto en artístico, pero yo me imagino que por ser parte de la historia tiene que ver algo con folclore o algo de eso. No sé. La verdad, sí no sabría mucho de eso. Ok. Em, en años recientes, bueno, la cantidad de personas que hablan el náhuatl ha ido disminuyendo. ¿Usted por qué cree que se ha estado dando esta disminución en hablantes del náhuatl? ¿Qué razones tiene? Yo creo porque las poblaciones donde hablan eso, pues sí han ido creciendo, pero también han ido desarrollándose, han ido estudiando, entonces han visto la necesidad de salir hacia las ciudades grandes, Ajá. familiarizándose con la tecnología, entonces han visto la necesidad de hablar el español y al momento de ya no regresar a sus lugares de origen, pues ya se van perdiendo esas culturas, ya no hay nadie que siga hablando el mismo náhuatl. Entonces yo creo que cada vez esas poblaciones se van a ir perdiendo en lo que van pues creciendo, ¿verdad? Es parte de, pero yo creo que eso es lo que además ha disminuido, pues. Ok, entonces, ¿crees que se ha ido perdiendo por la migración a otros lugares de Sí, la porque República? a la necesidad pues de estudiar o no sé, entrar a la gran ciudad, pues. Ok. Este, ¿Usted cree... Ah, ¿en qué tipo de actividades ha oído o piensa que se estén implementando hoy en día en México para la conservación de estas lenguas indígenas? Sé que existe como un instituto como que preserva las lenguas indígenas, pero la verdad no sé si hay algún tipo de actividades o algo así. La verdad sí desconozco en eso. Ok, entonces no hay mucha Información sobre eso información. no. Ok. ¿Usted cree que conocer la cultura detrás de una lengua le dé un atractivo o una facilidad mayor al aprendizaje de esta lengua? Yo creo que sí, porque te digo, al saber la historia de la lengua, pues te vas, o sea, como que te empapas de la lengua y pues, no sé, a lo mejor te convence más, le aprendes un poquito de las pronunciaciones o el por qué utilizaban eso, por qué se referían a otras cosas. Yo creo Ajá. que la historia tiene mucho que ver con la lengua para pues poderla hablar. Ok, entonces brindaría un atractivo Sí. al aprendizaje. Bueno, para concluir, y basándonos en lo que hemos estado discutiendo, ¿usted cree que el tema de las lenguas indígenas se ha reconocido y discutido en el norte de México? Acá en el norte de México lo que tenemos, bueno, al menos acá por ejemplo donde yo vivo, lo que más se escucha no es el náhuatl, sino es la lengua de los tarahumaras, Uh-huh. que es la cultura rarámuri. Aquí, por ejemplo, si sales a las calles y te encuentras personas de tarahumaras y entre ellos se siguen hablando ese idioma. También hablan el español, pero ellos se siguen comunicando en el tarahumara. Entonces, yo creo que sí sigue las lenguas indígenas, pues mientras sigan conservando eso, o sea, su misma población, yo creo que sí van a continuar preservándose. Ok, entonces sí hay como conciencia en el norte sobre
estas lenguas. Sí, al menos digo, de la cultura tarahumara, sí, yo sí he visto eso, que sí se sigue preservando. Ok, es más como enfocado en las como que culturas locales. Ok. Sí, y de hecho sí hay gente que está interesada como en aprender el tarahumara, digo, porque es interesante, bueno, es bastante interesante y se me hace incluso hasta bonito como lo llegan a hablar ellos. Ajá. Entonces aprende uno así como que palabritas de lo que les escucha, Ajá. pero sí se me hace muy bonito, pues. Ok. Bueno, ya es el final de la entrevista. Muchas gracias por su participación. No, de nada. Las respuestas van a ser utilizadas en este estudio para ver el interés en la lengua náhuatl. Y pues nada, muchas gracias por su tiempo. Ándale, de nada. Sí, gracias, adiós. Gracias, bye bye.